No sé cómo voy a editar esto. Me mandé nomás, pero vamos a ver qué sale. Bien. Ahora yo quería compartirte sobre algo que está quemando en mi corazón hace ya varios días. Y era sobre algo que me reveló el Espíritu Santo sobre las profundidades del corazón de Dios. Y es algo muy loco porque no pasa todos los días, ¿no? Y bueno, sentía ese fuego en mi corazón, algo que me quema de compartírtelo. Este fuego que se encendió hace poco en mi corazón se llama Israel. Y bueno, fue una oración respondida, fue algo que estaba esperando de Dios y bueno, tenemos un Dios que no solamente habla, que no solamente bendice, que no solamente nos escucha, sino que responde y confirma. Entonces me encanta y Dios fue el Espíritu Santo fue muy directo a mi corazón con esto y espero que también te sea de mucha bendición. Bien, empiezo diciendo de que Israel es uno de los anhelos del corazón de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? En estos días, bueno, yo hace un tiempo yo no conocía de Israel, yo sabía, bueno, de ahí vino Jesús y nada más, ahí están los judíos, actualmente hay judíos ortodoxos y hasta ahí nomás, nunca me interesé por Israel y bueno, hace un par de días una amiga me empezó a hablar, me empezó a preguntar qué pensaba de Israel y qué es lo que sabía. Entonces me pasó una predica. Esa misma predica, no sé si la puedo poner por acá, alguna captura o algún enlace en la descripción, ni idea, pero bueno, eso espero que se encargue la edición. Y bueno, en esta predica hablaba sobre un fuego, sobre una luz, sobre una misión y un llamado. Sabemos que bíblicamente el Espíritu Santo nos revela cosas. La palabra dice de que el Espíritu Santo va a las profundidades del corazón de Dios, busca entre las profundidades del corazón de Dios y vuelve a nosotros para hablarnos de lo que encontró y de aquello que nos quiere hablar y revelar. Con esta misma prédica hablaba sobre muchísimas profecías sobre los últimos tiempos y cómo actualmente hay tantas cosas que están en la Biblia y actualmente ya están pasando o ya pasaron. Uno de los llamados que Dios nos da en la palabra es ir a predicar a Israel y eso me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque decir, ¿por qué tenemos que ir a un país? ¿Por qué Dios le pone tanta importancia a un país que lo rechazó, que lo crucificó, que lo mandó a matar, ¿no? En este caso, a Jesús. Y a través de la historia vemos cómo Dios, tanto en el desierto como cuando Israel era esclavo, eran esclavos en Egipto, cómo la promesa de Dios perduró desde los principios, desde Abraham hasta actualmente lo que es hoy Israel. Y me encanta ver eso y destacar eso de Dios, de que Dios hizo un pacto con Israel. Y no sé si se entiende lo que es un pacto, pero para comparar, cuando dos personas se casan, hacen una alianza. Esa alianza tiene que ver con que yo te amo, vos me amás y nosotros vamos a luchar juntos para estar juntos. En este caso nosotros somos personas y si alguna de esas personas es infiel o se va con otra persona, nosotros por naturaleza vamos a decir, che, me voy a ir, esta persona no me quiso y ¿qué voy a hacer yo acá? Pero hablando de lo que es el pacto significa parte. Entonces, este pacto que Dios hizo con Israel significa de que no importa lo que haya hecho Israel,
sino que Dios sigue siendo fiel a su pueblo, a sus promesas en este caso. Vemos cómo Israel ahora, en estos tiempos y antes, fue infiel a Dios, se dejó guiar por otros dioses, hizo muchísimas cosas en contra de Dios. Y vemos cómo Dios permanece fiel aún actualmente sobre su pueblo. Él lo eligió, él es fiel a sus promesas, y hoy mismo vemos su promesa desde Abraham hasta hoy, lo que es Israel. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es en Mateo 23, 27 al 39, habla Jesús a los judíos y les dice: les aseguro que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan: bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios. ¡Wow! Y lo dijo literalmente. Es algo que Jesús dijo porque va a ser así. Y de eso nos tiene que sorprender como cristianos, como gentiles, sabiendo de que Jesús no va a venir hasta que su pueblo vuelva a Él. En este caso, Israel vuelva a Él, Jerusalén vuelva a Él. Entonces, hay que ponernos las pilas, hay que decir qué hacemos para que Jesús venga. Si tanto anhelo tenemos con Jesús y que Jesús venga, tenemos que hacer algo de nuestra parte. ¿Qué hacemos para que Israel vuelva a Dios? Bien, esta fue una pregunta que la misma prédica me la aclaró, ¿no? Y dice en Isaías capítulo 62, versículo del 6 al 7, dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Nosotros somos esos guardas. Dios nos puso como intercesores por Israel, pensando en ¿qué hacemos por Israel? Y acá esta misma palabra nos responde y nos dice: hay que interceder por Israel. Hay que clamar en los muros de Jerusalén. Hay que clamar desde nuestra posición como gentiles, como cristianos. Pensar de que si no hubiese un Israel infiel, nosotros no sabríamos del Evangelio. Sin haber un Israel, nosotros no hubiésemos conocido el amor de Dios. Que esa es una de las cosas también que me sorprendió mucho, y es decir: che, vemos que Dios es amor, pero en la misma Biblia vemos cómo Dios libra a su pueblo, a Israel. Él, con mucho amor, por más de todas las veces de que su pueblo le falló, Él siempre, cuando ellos volvieron a Dios, Él los recibió con brazos abiertos. Me encanta saber esto porque es lo que nos demuestra bíblicamente de que Dios es amor. Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de oportunidades. Volviendo al tema, ¿qué hacemos para que Jerusalén vuelva a los brazos de Dios y Jesús venga? Y la respuesta que me dio Dios es interceder. Yo, al terminar de ver esta prédica, me dije: vamos a Israel. Tengo unas ganas de ir a Israel. Y bueno, quería decirte de que vos mismo compruebes esto, este anhelo que Dios está demostrando a muchos en este tiempo, en estos últimos tiempos. Que pruebes a Dios, que le digas: Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? Y que le digas: Señor, esto viene de tu corazón, y yo sé fielmente, porque Dios mismo me habló, de que Él te va a decir que sí, y te va a decir de que este es tu llamado. Sabemos de que no existen las coincidencias y que no estás viendo este video por... Capaz te lo pasó un amigo, capaz que te lo pasé yo. Pero sabemos de que tenemos una misión, y es predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ahora vemos un llamado totalmente distinto, y es el de
clamar por Israel. Sabemos de que sin Israel no hay un Salvador. Sin que Israel vuelva a Dios, como lo dice Mateo 23, hasta que Israel no vuelva a Dios, Él no va a venir. Hasta que ellos digan, bendito el Mesías que viene en nombre de Dios, Él no va a volver. Por eso tenemos que ponernos las pilas y clamar por Israel hasta que un día podamos ser testigos de ese día en el que los judíos, el pueblo de Dios, vuelva a sus brazos. Entonces, yo te animo a clamar por Israel. Te animo a probar esto en tu intimidad con Dios y que Él mismo transmita esa paz de saber de que esto es de Dios. Así que te animo a que lo hagas. Yo, al enterarme de esto, entendí al instante de que Dios conectó su corazón con mi corazón. Dios ama a Israel. Y pensar de que Israel no es simplemente un territorio, simplemente un pueblo elegido por Dios, sino que si vemos en la vida de Pablo, que en su momento era Saulo, cuando Jesús se le aparece a Saulo en Damasco, Él no le dice ¿por qué perseguís a mi iglesia? Él dice ¿por qué me perseguís a mí? Y esto es algo que también me dijo, Israel no es simplemente un conjunto de personas elegidas por Dios. Israel es Jesús. Y eso me dejó atónito de decir, Señor, amamos a Israel porque te amamos a vos. Y eso me re sorprendió de decir, wow, Señor. Cómo haces las cosas y cómo podemos ser parte de estos planes que son tuyos. Entonces, como gentiles, como personas elegidas de Dios a través del mundo, estamos llamados a clamar por Israel. Así que te animo a que lo hagas y espero que esto haya sido de mucha bendición para tu vida. Así que, bueno, es uno de mis primeros videos, así que ni idea qué hacer, qué decir. Pero era algo que estaba quemando en mi corazón y quería compartírtelo. Así que gracias por verlo y bueno, nos vemos después. Bendiciones.